Un día frío de 1965, la tinta negra de un contrato de compraventa se secó silenciosamente sobre un escritorio de caoba. No hubo explosiones ensordecedoras, ni huelgas masivas de trabajadores, ni sirenas de advertencia en las calles. Solo hizo falta una simple firma para arrebatarle el alma y el futuro a un imperio cervecero de 69 años de antigüedad. El orgullo indiscutible y el más grande del norte de México. Miles de familias dependían de esas chimeneas que ahora estaban condenadas. Hablamos de un titán que nació en 1896, desde una gigantesca fábrica que se alzó desafiante en medio del implacable y polvoriento desierto de Chihuahua, que sobrevivió a las balas y el fuego de la Revolución Mexicana, y que llegó a bombear millones de litros de cerveza dorada para los estadounidenses sedientos durante la restrictiva época de la ley seca. Tenían el monopolio del sabor y la lealtad absoluta de su gente. Sin embargo, en cuestión de décadas, todo se redujo a la nada. La fábrica se convirtió en una cáscara vacía. Su nombre fue conservado temporalmente, pero su esencia fue drenada de manera calculada hasta evaporarse por completo de los estantes y de la memoria colectiva. ¿Cómo es posible que una potencia regional, capaz de vencer la crudeza de la guerra y sobrevivir a la furia de la naturaleza, terminara colapsando por completo debido a una sola decisión tomada a puerta cerrada en una sala de juntas? Esta es la historia definitiva de la caída de la cervecería Cruz Blanca. No es solo el relato de unas calderas que se enfriaron para siempre, sino una lección sobre el precio devastador de las adquisiciones corporativas y cómo la maquinaria del monopolio implacable logró borrar de la historia un legado cultural invaluable. Para entender la magnitud del imperio que colapsaría trágicamente 7 décadas después, primero debemos retroceder a su génesis, a un lugar y un momento donde la simple idea de fabricar cerveza parecía no solo ambiciosa, sino un completo acto de locura. El año es 1896. El escenario, el estado de Chihuahua, en el vasto, indomable y despiadado norte de México. Aquí, el sol no solo ilumina la tierra, la castiga sin piedad. Es un territorio de llanuras interminables, montañas escarpadas y un calor seco que agrieta el suelo y calcina las gargantas. A finales del siglo XIX, las grandes y legendarias cervecerías del mundo florecían en los climas fríos y templados de Europa Central, o en las nacientes metrópolis industriales del este de los Estados Unidos, donde el agua cristalina, los campos fértiles y el hielo natural abundaban durante el invierno. Chihuahua, por el contrario, era un desierto hostil. Sin embargo, fue exactamente en este entorno geográfico implacable donde un grupo de empresarios visionarios decidió desafiar las leyes de la naturaleza y fundar la Compañía Cervecera de Chihuahua. La empresa nació de la audacia y del capital conjunto de inversores que vieron un inmenso mercado virgen esperando ser conquistado. Pero tener el dinero en los bolsillos era la parte fácil. Construir una cervecería de clase mundial en el norte de México a finales de 1800 fue una auténtica pesadilla logística. Los fundadores no querían producir una bebida mediocre de fermentación rápida. Su objetivo era replicar con precisión milimétrica la calidad de las mejores lagers y pilsners europeas. Para lograr semejante hazaña, tuvieron que importar absolutamente todo. Es difícil imaginar hoy el esfuerzo titánico que supuso transportar enormes calderas de cobre, pesados tanques de fermentación de acero y maquinaria industrial a través de miles de kilómetros de territorio salvaje. Gran parte de este equipo pesado fue movilizado sobre rieles de ferrocarril recién tendidos,
o en las zonas más remotas, tirado por recuas de mulas, a través de caminos de terracería envueltos en nubes de polvo. Pero las máquinas no pueden hacer cerveza sin el conocimiento humano. La compañía importó maestros cerveceros directamente desde Alemania, hombres estoicos que no hablaban una sola palabra de español, pero que dominaban a la perfección el lenguaje universal de la malta, el lúpulo y la levadura. Estos expertos europeos enfrentaron un choque cultural y climático brutal. Tuvieron que adaptar sus conocimientos centenarios a la dura realidad del desierto, lidiando con temperaturas extremas que amenazaban con arruinar cada lote, y buscando fuentes de agua subterránea lo suficientemente puras para no alterar el delicado proceso químico de la fermentación. Cuando, tras meses de ensayo, error y sudor, la primera producción fluyó finalmente de los barriles de madera, fue un momento de triunfo absoluto. En un clima donde el polvo en el aire y el calor asfixiante eran las únicas constantes de la vida diaria, el primer trago de una cerveza dorada, perfectamente fría y coronada por una densa espuma blanca, no era solo una bebida. Era percibido como un auténtico milagro moderno. La cervecería Cruz Blanca, nombre que adoptaría popularmente la marca por su icónico y elegante emblema, se convirtió instantáneamente en una sensación regional. En una época en que el agua potable a menudo no era segura para el consumo y las bebidas alcohólicas importadas eran un lujo inalcanzable para la clase trabajadora, la Cruz Blanca ofreció un oasis embotellado, seguro y accesible. No tuvieron que competir en un mercado abarrotado. Ellos inventaron el mercado. Se coronaron rápidamente como los reyes indiscutibles del norte. Las pesadas carretas de reparto, tiradas por caballos percherones, adornadas con el inconfundible logotipo de la Cruz Blanca sobre fondo rojo, comenzaron a ser una vista cotidiana y esperada en las calles empedradas de Chihuahua, llevando alivio, celebración y orgullo a cantinas polvorientas, campamentos mineros y comedores familiares por igual. Pero este dominio recién adquirido estaba a punto de enfrentar su prueba de fuego, una tan literal como destructiva. En 1910 estalló la Revolución Mexicana. El país entero fue rápidamente consumido por el caos de una guerra civil brutal, y el estado de Chihuahua se convirtió en la zona cero del conflicto. Era el territorio de operaciones del legendario líder rebelde Pancho Villa y su temida División del Norte. Las calles que antes veían el paso pacífico de las carretas de cerveza ahora estaban atestadas de jinetes armados, barricadas improvisadas y sangre. La economía local se paralizó por completo. Las vías férreas, que eran las arterias vitales por donde la cervecería importaba su lúpulo y exportaba su producto terminado, fueron voladas sistemáticamente con dinamita para detener el avance de las tropas enemigas o federales. Para cualquier negocio normal, esto habría significado la quiebra inmediata, el abandono de las instalaciones y el cierre definitivo. Numerosas fábricas en la región fueron saqueadas hasta los cimientos y los campos agrícolas quedaron yermos. El norte de México se transformó en tierra de nadie, regida únicamente por la ley de las balas. Sin embargo, la Compañía Cervecera de Chihuahua logró algo que rozaba lo imposible. Nunca apagó sus calderas. A través de una mezcla de diplomacia de alto riesgo, pragmatismo crudo y un puro e inquebrantable instinto de supervivencia, la administración logró mantener las líneas de producción en movimiento. Operaron en medio de una escasez atroz de materias primas. Repararon maquinaria sofisticada, con piezas improvisadas de chatarra, y navegaron por el traicionero caos político,
vendiendo su codiciado producto a cualquiera de las facciones que controlara la ciudad en ese momento específico. La cerveza se convirtió en más que una bebida. Se transformó en una moneda de cambio no oficial, en un bálsamo momentáneo que aliviaba las inmensas tensiones en medio de la barbarie de la guerra. Cuando el humo de la pólvora finalmente comenzó a disiparse a finales de la década, revelando un país herido y transformado, la cervecería no solo había sobrevivido a una de las revoluciones más sangrientas del siglo XX, había emergido de las cenizas como un titán industrial endurecido por la batalla, habiendo transformado la adversidad extrema y la inestabilidad política en una ventaja competitiva insuperable. Eran los dueños absolutos de su territorio. Los cimientos de piedra del imperio estaban firmemente asentados en la arena del desierto, listos para recibir una época de bonanza económica que ni en sus sueños más salvajes habrían podido predecir. Tras la tormenta de fuego y acero de la Revolución Mexicana, la Compañía Cervecera de Chihuahua no solo seguía en pie, estaba en la posición perfecta para capitalizar el mayor golpe de suerte geopolítico en la historia moderna de la industria de las bebidas alcohólicas. En enero de 1920, mientras México aún intentaba reconstruirse de sus cenizas, su vecino del norte tomó una decisión radical y sin precedentes. El gobierno de los Estados Unidos promulgó la Ley Volstead, inaugurando oficialmente la era de la prohibición. De la noche a la mañana, la producción, importación, transporte y venta de alcohol quedaron estrictamente prohibidos en todo el territorio estadounidense. Un país entero, con millones de consumidores habituados a beber cerveza diariamente, se quedó repentinamente con la garganta seca. Para la directiva de la Compañía Cervecera de Chihuahua, esta restricción moral al otro lado del río Bravo no representaba un problema legal, sino una mina de oro de proporciones colosales. Con su fábrica principal operando ya a un ritmo constante y una posición geográfica estratégicamente envidiable en el norte de México, la cervecería giró inmediatamente su mirada hacia la frontera. El enfoque comercial se concentró de manera agresiva en Ciudad Juárez, una ciudad separada de El Paso, Texas, por apenas un puente y un hilo de agua. En cuestión de meses, la dinámica de la región fronteriza se transformó de manera radical. Ciudad Juárez dejó de ser un simple y polvoriento puesto aduanal para convertirse en el epicentro absoluto de la vida nocturna, el ocio, el juego y el exceso para los estadounidenses. Diariamente, multitudes frenéticas de turistas, soldados de la base militar de Fort Bliss, empresarios petroleros de Texas y ciudadanos comunes cruzaban la frontera buscando desesperadamente lo que su propio gobierno puritano les negaba. Y allí, esperándolos con los brazos abiertos, vasos helados y barriles rebosantes, estaba la Cruz Blanca. La demanda fue tan abrumadora, tan repentina y violenta, que las enormes calderas de cobre en la fábrica de Chihuahua tuvieron que ser llevadas a sus límites absolutos, operando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Los pesados trenes de carga, que apenas unos años atrás habían sido dinamitados por las tropas revolucionarias, ahora rodaban incesantemente hacia el norte. Sus vagones iban repletos hasta el techo con cajas de madera llenas de botellas frías. Las cantinas, los lujosos cabarets y los restaurantes de Ciudad Juárez se multiplicaron exponencialmente. En casi todos ellos, el emblema inconfundible de la Cruz Blanca sobre fondo rojo dominaba las marquesinas, los espejos y las barras. El dinero fluyó hacia el sur como una avalancha inagotable. Los dólares estadounidenses, una moneda infinitamente más dura y estable que el peso mexicano
de la posguerra inundaron las arcas de la compañía. Este inmenso e inesperado capital permitió a la cervecera modernizar sus instalaciones a una velocidad vertiginosa. Importaron tecnología de embotellado de última generación desde Europa, expandieron sus frías bodegas de maduración para almacenar millones de litros adicionales y adquirieron modernas flotas de camiones motorizados que reemplazaron definitivamente a las lentas carretas tiradas por caballos. La producción dejó de ser un esfuerzo a escala regional para convertirse en un auténtico monstruo industrial. El ruido dentro de las fábricas era ensordecedor e hipnótico. El tintineo constante de miles de botellas de vidrio chocando en las veloces cintas transportadoras, el rugido de los potentes motores y el agudo silbato de los trenes de carga marcaban el pulso febril de una empresa que parecía noten Erteco. Durante 13 largos y lucrativos años, la Cruz Blanca no solo vendió cerveza, vendió un escape, vendió libertad embotellada a un público extranjero cautivo. El Consejo de Administración, acomodado en elegantes salas de reuniones decoradas con madera de roble e iluminadas por candelabros, comenzó a desarrollar un peligroso complejo de invencibilidad. Al observar los gráficos de ventas que año tras año rompían récords históricos, la complacencia echó raíces profundas. Se convencieron de que habían construido un imperio indestructible. Sin embargo, bajo la superficie de este éxito deslumbrante, se ocultaba una falla estructural crítica, una semilla de vulnerabilidad que pasaría desapercibida por décadas. La prosperidad explosiva de los años 20 estaba fundamentada en un espejismo temporal. La compañía estaba engordando sus cuentas bancarias gracias a un mercado foráneo, volátil y artificialmente restringido, descuidando de manera sutil, pero letal, la necesidad de expandir sus redes de distribución hacia el sur, hacia el verdadero corazón y el mercado masivo nacional de México. Toda su colosal infraestructura y su maquinaria logística estaban diseñadas exclusivamente para mirar hacia el norte. En diciembre de 1933, la ilusión de cristal finalmente se rompió. Estados Unidos derogó la prohibición. Las gigantescas cervecerías estadounidenses encendieron nuevamente sus calderas y los turistas dejaron de cruzar la frontera en masa. De un día para otro, el grifo de los dólares se cerró abruptamente. Para docenas de empresas fronterizas que habían nacido exclusivamente para explotar la ley seca, este fue el final definitivo. Pero la Cruz Blanca no era una empresa improvisada. Aunque el golpe fue innegablemente severo y las ventas en la frontera colapsaron, el inmenso capital acumulado durante la década anterior sirvió como un grueso e impenetrable colchón financiero. Obligada a recalibrar su estrategia para sobrevivir, la directiva tomó la única decisión lógica disponible. Debían reconquistar su propia tierra. Con los bolsillos llenos de reservas financieras y una maquinaria industrial muy superior a casi cualquier otra en el país, la compañía giró sobre sus talones para mirar de nuevo hacia el interior del vasto estado de Chihuahua. Habían sobrevivido a la sangre de la revolución y se habían hecho inmensamente ricos con la prohibición. Ahora, armados con un orgullo regional inquebrantable, estaban a punto de iniciar una campaña masiva de dominación cultural y comercial en su propio terreno. Lo que no sabían era que, al atrincherarse para ser los reyes absolutos de una sola región, se estaban aislando peligrosamente del resto del país, cometiendo un error de cálculo geográfico que, 30 años más tarde, les costaría la vida. La resaca de la prohibición había quedado atrás, y la Compañía Cervecera de Chihuahua había asimilado una lección vital.
El verdadero poder no residía en el volátil dinero de los turistas, sino en la sangre y el sudor de su propia tierra. Al entrar en la década de 1950, un periodo de rápido crecimiento demográfico y modernización en el México de la posguerra, la cervecería experimentó un renacimiento espectacular, cimentando una época dorada que la consolidaría no solo como una industria, sino como un pilar fundamental de la identidad norteña. La estrategia fue implacablemente local. En lugar de intentar complacer paladares extranjeros, los maestros cerveceros perfeccionaron fórmulas diseñadas específicamente para el clima abrasador y los gustos robustos de su gente. Tres marcas principales se erigieron como los estandartes indiscutibles de este dominio territorial. La clásica Cruz Blanca, de sabor nítido y refrescante. La imponente cerveza Chihuahua, que llevaba el nombre del estado con un orgullo casi desafiante. Y la austríaca, una cerveza oscura, rica y compleja, que rendía homenaje a las raíces europeas de la fundación de la fábrica. El impacto de estas marcas trascendió rápidamente los libros de contabilidad para infiltrarse en el tejido mismo de la cultura popular. No había una sola cantina, desde las ruidosas avenidas de Ciudad Juárez hasta los tranquilos y polvorientos pueblos mineros de Hidalgo del Parral, que no estuviera bañada por la luz de neón roja y blanca de la compañía. Sus camiones repartidores, ahora vehículos modernos e imponentes, recorrían las interminables carreteras del desierto como arterias que bombeaban vida a las comunidades aisladas. La compañía entendió magistralmente el poder del arraigo cultural. Se convirtieron en los grandes mecenas de la región. Patrocinaban a los equipos locales de béisbol, financiaban las ferias ganaderas anuales, apoyaban los rodeos tradicionales, y sus productos estaban presentes en el centro exacto de cada mesa durante las bodas, los bautizos y las sagradas comidas dominicales en familia. Generaciones de chihuahuenses crecieron viendo a sus abuelos, padres y hermanos mayores compartir una botella de Cruz Blanca después de una jornada agotadora bajo el sol. Beber una de estas cervezas no era simplemente un acto de consumo, era una declaración de lealtad, una forma de patriotismo regional. Era la afirmación tácita de que el norte, a pesar de sus duras condiciones, era capaz de producir algo que rivalizaba en calidad y prestigio con cualquier producto del mundo. Las gigantescas chimeneas de ladrillo de la fábrica en la ciudad de Chihuahua humeaban incesantemente, alzándose como monumentos a la prosperidad industrial. Eran los dueños absolutos de su destino, amados por sus consumidores y respetados por su comunidad. Tenían el monopolio del corazón de Chihuahua, y en ese momento preciso del tiempo, parecía que el sol nunca se pondría sobre su imperio. Sin embargo, la historia del corporativismo está plagada de imperios que fueron destruidos desde adentro, no por la escasez de recursos ni por la falta de talento, sino por el veneno lento e invisible del exceso de confianza. Mientras en las calles y cantinas de Chihuahua se celebraba a diario el sabor de su cerveza, dentro de las lujosas salas de juntas de la compañía se estaba gestando el principio del fin. En las oficinas ejecutivas, el ambiente era de una festividad perpetua. Los balances financieros mostraban cifras negras, sólidas y robustas cada trimestre, año tras año. Los directivos, hombres que habían envejecido administrando un éxito ininterrumpido, comenzaron a caer en la trampa más letal de los negocios, la complacencia. Rodeados por el aplauso de su comunidad y protegidos por la vasta geografía del desierto, se convencieron de que las murallas de su reino eran impenetrables. La abrumadora lealtad de su clientela local los cegó ante un hecho fundamental de la evolución industrial. Quien no avanza, retrocede.
mientras la Cruz Blanca se deleitaba en la comodidad de su feudo norteño, confiando ciegamente en sus métodos tradicionales y en su red de distribución regional. El panorama nacional estaba sufriendo una mutación agresiva. En el centro y sur de México, lejos del calor de Chihuahua, se estaba gestando una maquinaria industrial de una escala aterradora, fría y calculadora. Corporaciones titánicas, lideradas por colosos como la cervecería Cuauhtémoc, con base en Monterrey, y el Grupo Modelo, en la capital del país, no se conformaban con dominar sus propios vecindarios. Ellos estaban jugando un juego completamente diferente, el juego de la supremacía nacional y el monopolio total. Estos gigantes del sur no solo estaban produciendo cerveza, estaban comprando el ecosistema entero. Estaban integrándose verticalmente a una velocidad vertiginosa, adquiriendo inmensas fábricas de vidrio, devorando plantas de cartón para empaques, construyendo enormes plantas malteras y asegurando vastas flotas de transporte ferroviario y terrestre que cubrían todo el país. Estaban creando economías de escala tan monstruosas que eventualmente podrían producir, empaquetar y transportar una botella de cerveza por una fracción del costo que le tomaba a una cervecería independiente como la Cruz Blanca. En lugar de reinvertir sus colosales ganancias de la década en expandir sus líneas de defensa hacia el sur, o en modernizar radicalmente su estructura de costos para competir a nivel nacional, la directiva de Chihuahua descartó a estos rivales sureños como una molestia lejana. Asumieron, con una soberbia fatal, que las grandes marcas de Monterrey o la Ciudad de México nunca podrían penetrar el mercado del norte porque los chihuahuenses nunca beberían otra cosa que no fuera su propia cerveza. Fue un error de cálculo arrogante y mortal. No se dieron cuenta de que la lealtad cultural, por muy fuerte que sea, rara vez puede sobrevivir a largo plazo cuando es asediada por la brutal fuerza bruta de los precios bajos, la publicidad nacional asfixiante y el estrangulamiento de los canales de distribución. En su momento de mayor gloria y orgullo, la Compañía Cervecera de Chihuahua bajó la guardia. Y en las sombras que se alargaban desde el sur, los depredadores ya habían comenzado a marchar hacia sus fronteras. A medida que el calendario avanzaba hacia la década de 1960, el paisaje económico de México comenzó a transformarse a un ritmo vertiginoso. La era del romanticismo industrial, donde una empresa podía sobrevivir y prosperar basándose únicamente en la lealtad regional y el orgullo local, estaba llegando a su fin violento. Una nueva filosofía corporativa se apoderaba del país, el expansionismo agresivo. Y en la vanguardia de este movimiento depredador se encontraban los titanes del sur, encabezados principalmente por la cervecería Cuauhtémoc. Con base en la poderosa ciudad industrial de Monterrey, Cuauhtémoc no era simplemente una fábrica de cerveza. Era un leviatán corporativo con tentáculos en casi todos los sectores de la economía nacional. Respaldados por un capital que parecía inagotable, sus directivos habían diseñado un plan maestro que no contemplaba la coexistencia pacífica con las marcas regionales. Su objetivo era el dominio absoluto, la hegemonía total del mercado cervecero mexicano. Para lograrlo, no necesitaban que su cerveza supiera mejor que la Cruz Blanca. Solo necesitaban asegurarse de que, eventualmente, fuera la única opción disponible. La invasión del norte no comenzó con un ataque frontal publicitario, sino con una marcha silenciosa y metódica sobre la infraestructura logística del país. Las corporaciones gigantes comenzaron a comprar, consolidar y monopolizar los cimientos mismos de la industria. Adquirieron las fábricas de vidrio
más grandes del país, asegurando que cualquier cervecero independiente tuviera que pagar una prima exorbitante solo para conseguir botellas vacías. Monopolizaron las plantas productoras de malta y corcholatas, controlando el precio de las materias primas esenciales. Mientras los ejecutivos de la Compañía Cervecera de Chihuahua seguían brindando en sus oficinas, creyendo que su feudo estaba a salvo gracias a las vastas distancias del desierto, el enemigo estaba construyendo silenciosamente una red de carreteras y vías férreas privadas que acortaban esas distancias. Las gigantescas flotas de camiones de Cuauhtémoc comenzaron a aparecer en las carreteras secundarias de Chihuahua, como un ejército invasor que cruzaba las fronteras sin disparar un solo tiro. La sombra de estos gigantes se proyectó primero sobre las ciudades fronterizas y luego se extendió implacablemente hacia el sur del estado. La estrategia era asfixiar a la competencia rodeándola. Los emisarios de las corporaciones sureñas, armados con maletines llenos de dinero en efectivo y contratos redactados por ejércitos de abogados, comenzaron a visitar sistemáticamente los territorios que la Cruz Blanca consideraba sagrados e intocables. Había comenzado el asedio, y la fortaleza norteña, tan imponente desde adentro, estaba a punto de descubrir lo frágil que era en realidad frente a la aplastante maquinaria del capitalismo moderno. El verdadero golpe maestro de los titanes no fue en las fábricas, sino en las trincheras del consumo diario, las cantinas, los restaurantes y los depósitos locales. Las corporaciones sureñas introdujeron una táctica brutal conocida como las cuentas atadas o exclusividades forzadas. Los agentes de Cuauhtémoc entraban a una cantina tradicional en Chihuahua, un lugar que había vendido Cruz Blanca durante 3 generaciones, y le hacían al propietario una oferta que literalmente no podía rechazar. Ofrecían pagar por remodelaciones completas del local, regalar mobiliario nuevo, instalar refrigeradores eléctricos de última generación y perdonar deudas antiguas. A cambio, solo pedían una firma en un contrato de exclusividad. El establecimiento tenía que retirar inmediatamente todos los productos de la Compañía Cervecera de Chihuahua y vender únicamente las marcas del gigante sureño. Para el propietario de una pequeña cantina ahogado en deudas, el orgullo regional no podía competir con la supervivencia financiera. De la noche a la mañana, los letreros luminosos de la Cruz Blanca comenzaron a ser desmantelados y reemplazados sistemáticamente en cada calle principal, en cada plaza y en cada esquina del estado. El estrangulamiento sobre la cervecería independiente fue rápido y aterrador. Los canales de distribución de la Cruz Blanca se colapsaron como arterias bloqueadas. Los camiones de reparto, antes orgullosos monarcas de las carreteras, ahora regresaban a la fábrica a la mitad de su capacidad, incapaces de encontrar establecimientos que tuvieran permiso legal para comprarles. Las bodegas de almacenamiento de la compañía comenzaron a desbordarse con inventario invendible. Al mismo tiempo, la trampa de los suministros se cerró. Como los monopolios sureños controlaban ahora gran parte de la producción nacional de vidrio y malta, los costos operativos de la fábrica en Chihuahua se dispararon exponencialmente. Estaban ganando menos dinero que nunca y al mismo tiempo les costaba más que nunca producir cada botella. Las cifras negras en los libros de contabilidad, que durante décadas habían sido un motivo de arrogancia, rápidamente se tiñeron de un rojo alarmante. El pánico, frío y paralizante, se instaló por primera vez en la elegante sala de juntas de la Compañía Cervecera de Chihuahua. Los mismos directivos que unos años atrás habían descartado a los competidores del sur como una molestia insignificante, ahora sudaban frío mientras revisaban reportes de ventas
que caían en picada. Intentaron reaccionar. Intentaron lanzar campañas apelando al patriotismo chihuahuense, rogando a la gente que bebiera la cerveza local. Pero era demasiado tarde. El campo de batalla ya no era emocional, era puramente económico. Y en ese terreno estaban irremediablemente superados. Arrinconados en su propia tierra, desangrados financieramente y viendo cómo su imperio de 60 años se desmoronaba bajo sus pies semana a semana, los líderes de la compañía se dieron cuenta de una verdad aterradora. Ya no estaban luchando por mantener su supremacía regional. Estaban luchando por la simple supervivencia. Y justo en ese momento de máxima desesperación, cuando el oxígeno financiero estaba a punto de agotarse por completo, el teléfono sonó. Eran los ejecutivos de Cuauhtémoc. No llamaban para amenazar, llamaban para ofrecer una salida diplomática, una reunión a puerta cerrada que sellaría el destino definitivo de la Cruz Blanca. El año era 1965. El asfixiante cerco logístico y financiero tendido por los colosos del sur finalmente había logrado su objetivo primordial: quebrar la voluntad de la Compañía Cervecera de Chihuahua. Las majestuosas puertas de roble de la sala de juntas principal, que durante casi 7 décadas habían albergado discusiones sobre expansión, dominio regional y orgullo industrial, se cerraron de manera hermética. Dentro, el aire estaba pesado, cargado de humo de cigarro y de una derrota innegable que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Los hombres sentados alrededor de la inmensa mesa de caoba eran los herederos de un imperio. En las paredes que los rodeaban, colgaban los retratos en blanco y negro de los fundadores europeos y mexicanos, aquellos pioneros visionarios que habían construido una cervecería de clase mundial, desafiando la furia del desierto. Sin embargo, bajo la atenta y silenciosa mirada de sus antecesores, la actual junta directiva se enfrentaba a una realidad insostenible. Los reportes financieros esparcidos sobre la mesa ya no mostraban el crecimiento explosivo de antaño. Eran un mar de tinta roja. La maquinaria estaba obsoleta en comparación con los monstruos industriales de Monterrey. Los costos de producción y embalaje estaban por las nubes debido al monopolio de los proveedores, y sus canales de distribución estaban bloqueados casi por completo. Habían sido arrinconados en una guerra de desgaste para la cual nunca estuvieron preparados. No se trataba de si la empresa iba a colapsar, sino de cuándo lo haría y de cuántas miles de familias chihuahuenses, desde maestros cerveceros hasta conductores de camiones, serían arrastradas al abismo del desempleo cuando las calderas finalmente se apagaran. Fue en este clima de absoluta vulnerabilidad y desesperación que llegaron los ejecutivos de la cervecería Cuauhtémoc. No entraron a la fábrica de Chihuahua como socios igualitarios, ni mucho menos como rivales vencidos. Entraron caminando con la fría y calculada seguridad de los conquistadores. Vestidos con trajes a la medida y armados con maletines de cuero que contenían el destino de miles de personas, tomaron asiento al otro lado de la mesa. La dinámica de poder en la habitación era escalofriante. Los directivos locales estaban luchando por la supervivencia y el legado de sus abuelos. Los ejecutivos de Monterrey estaban allí simplemente para cerrar una transacción corporativa, para anexar un territorio más a su inmenso mapa de monopolio nacional. La oferta que los gigantes del sur pusieron sobre la mesa era, desde una perspectiva puramente matemática, irrechazable. Ofrecían comprar la totalidad de la Compañía Cervecera de Chihuahua, asumiendo todas sus deudas, absorbiendo su enorme infraestructura física y, lo más tentador, para la acorralada junta local, garantizando una inyección de capital inmediata que salvaría a la empresa de la bancarrota inminente. A simple vista,
Parecía un salvavidas lanzado en el último minuto antes de que el barco se hundiera. Pero en el implacable mundo del corporativismo predatorio, los salvavidas nunca son gratuitos. Siempre vienen con una soga atada al cuello. El verdadero peso de la negociación no recaía en los números, sino en el costo emocional y cultural de la rendición. Los directivos chihuahuenses dudaban, atormentados por la idea de vender el símbolo más grande de su región. Sabían que entregar las llaves de la fábrica a una corporación lejana significaba perder el control absoluto de su propio destino. Fue entonces cuando los emisarios de Cuauhtémoc jugaron su carta maestra, un recurso retórico tan brillante como letal, la ilusión de la continuidad. Con un tono sereno y persuasivo, los negociadores de Monterrey aseguraron que no estaban allí para destruir la historia, sino para protegerla. Prometieron, mirando directamente a los ojos de los directivos locales, que la marca Cruz Blanca sería tratada con la máxima reverencia. Argumentaron que la compra era simplemente una sinergia operativa. Según su discurso, la cervecería Cuauhtémoc solo se encargaría de optimizar los procesos administrativos y aprovechar su vasta red logística para llevar la cerveza de Chihuahua a todos los rincones del país. Juraron que la receta original no sería tocada, que las chimeneas en el desierto seguirían humeando y que el nombre de la Cruz Blanca seguiría siendo el orgullo del norte. Para un grupo de hombres exhaustos, al borde de la ruina financiera y desesperados por encontrar una justificación moral para rendirse, esta promesa fue el bálsamo perfecto. Querían, necesitaban creer desesperadamente en esa mentira. En un acto de autoengaño monumental, la Junta Directiva de Chihuahua se convenció a sí misma de que estaban tomando la decisión correcta, de que no estaban vendiendo el alma de su empresa, sino asegurando su supervivencia en una nueva era industrial. El documento fue finalmente empujado hacia el centro de la mesa. Cientos de páginas de jerga legal, cláusulas de absorción y transferencia de activos, todo culminando en una sola línea en blanco. El silencio en la inmensa habitación se volvió absoluto, ensordecedor. El único sonido era el tic-tac rítmico de un reloj de pared antiguo y el leve roce de la tela cuando el presidente del consejo local se inclinó hacia adelante. Tomó una pluma estilográfica, destapó el capuchón de oro con manos que temblaban ligeramente y firmó. Ese trazo de tinta negra, que se secó silenciosamente bajo la luz de los candelabros, fue el golpe de gracia. No hubo estallidos, no hubo alarmas, pero en ese preciso instante, la entidad soberana e independiente conocida como la Compañía Cervecera de Chihuahua dejó de existir. Había sido tragada entera por el Leviatán. Los ejecutivos de Monterrey sonrieron, estrecharon manos con cortesía profesional, guardaron el contrato en sus maletines y abandonaron la sala. Dejaron atrás a un grupo de hombres que sentían un profundo alivio financiero, pero que aún no comprendían la magnitud de su error. Creyeron que habían firmado un rescate, una alianza estratégica para preservar la grandeza de su cerveza. No sabían que lo que realmente acababan de firmar era una sentencia de muerte lenta, calculada y a puerta cerrada. El león no compra a la presa para cuidarla, la compra para devorarla lentamente, asimilar sus nutrientes y luego desechar los huesos. Y la digestión de la Cruz Blanca estaba a punto de comenzar. Los primeros meses que siguieron a la histórica y dolorosa firma del contrato de venta fueron, en la superficie, engañosamente tranquilos. Para el habitante promedio de Chihuahua, para el minero que terminaba su exhaustivo turno y se dirigía a la cantina polvorienta de su barrio en busca de alivio, nada parecía haber cambiado realmente.
Las masivas chimeneas de ladrillo de la antigua fábrica seguían arrojando altas columnas de humo blanco hacia el cielo despejado y abrasador del desierto. Los pesados camiones de reparto, con sus motores rugiendo incansablemente, continuaban circulando por las carreteras de la región, exhibiendo sus inconfundibles logotipos de la Cruz Blanca sobre fondo rojo. Las botellas seguían alineadas, frías, sudorosas y prometedoras, en las hieleras de cada tienda de abarrotes del estado. La corporación gigante de Monterrey parecía estar cumpliendo meticulosamente su promesa de caballeros. El legado del norte estaba a salvo, intacto, respetado y garantizado para las futuras generaciones. Pero detrás de los altos muros de piedra de la fábrica, lejos de los ojos del consumidor, una revolución fría, calculada y puramente financiera estaba en marcha. Los ejecutivos de la cervecería Cuauhtémoc no habían desembolsado una pequeña fortuna simplemente para convertirse en los amables guardianes sentimentales de una tradición regional. Habían comprado un activo de mercado, y en la doctrina implacable del monopolio corporativo, los activos recién adquiridos deben ser estandarizados, domesticados y exprimidos hasta extraerles la última gota posible de rentabilidad. La primera fase de esta agresiva transformación no fue alterar inmediatamente el sabor de la cerveza en las calles, sino desmantelar y reconfigurar por completo la estructura de poder interno. Los antiguos directivos locales de Chihuahua, aquellos hombres que habían firmado el acuerdo de venta creyendo ingenuamente que mantendrían cierto grado de autonomía operativa y dignidad profesional, fueron sistemáticamente marginados de cualquier decisión crucial. Se les asignaron títulos corporativos honoríficos y oficinas vacías sin poder real. En su lugar, verdaderos escuadrones de auditores de traje oscuro, gerentes de eficiencia logística y contadores enviados directamente desde la sede central en Monterrey tomaron el control absoluto de las operaciones diarias de la planta. El ambiente en el piso de producción, que antes había estado lleno de camaradería, intuición y orgullo local, cambió drásticamente hasta volverse irrespirable. Durante más de 60 años, la fábrica había estado regida por la autoridad casi sagrada y empírica de los maestros cerveceros. Estos hombres de manos encallecidas, gruesas batas blancas y paladares extraordinariamente educados, tomaban decisiones basadas en el aroma, el color, el tacto de la malta y el tiempo necesario para lograr una fermentación perfecta. Si un lote específico de cerveza austriaca o la clásica Cruz Blanca necesitaba 3 días adicionales en los inmensos tanques de maduración fría para alcanzar su punto óptimo, se le otorgaba ese tiempo sin hacer preguntas y sin importar en absoluto el costo financiero. Eran, en esencia, maestros artesanos operando a una escala industrial masiva. Sin embargo, bajo el nuevo y rígido régimen de la Administración Central Foránea, la autoridad operativa fue transferida de manera brutal y definitiva de los maestros cerveceros a los analistas financieros. Se impuso un nuevo vocabulario en los húmedos pasillos de la planta: optimización de recursos, sinergias operativas, estandarización de procesos y reducción radical de márgenes de desperdicio. El tiempo ya no era considerado un ingrediente fundamental y sagrado para garantizar la calidad. Ahora era visto puramente como dinero estancado, inmovilizado inútilmente en un tanque metálico. Cada paso del delicado proceso de elaboración fue meticulosamente diseccionado bajo la lupa implacable de la eficiencia corporativa, preparando el escenario perfecto para una de las traiciones comerciales y culturales más grandes en la historia del norte de México. El esqueleto físico de la fábrica seguía en pie, aparentemente robusto e intacto,
pero su alma artesanal estaba siendo extirpada quirúrgicamente desde Adent. Row. La verdadera tragedia de esta historia no ocurrió en las frías hojas contables de los ejecutivos, sino en los oscuros tanques de mezcla de cobre, y finalmente, de manera devastadora, en las mesas de los fieles consumidores. Una vez que la administración central consolidó su dominio absoluto y silenció cualquier intento de disidencia interna por parte de los viejos trabajadores, comenzó la fase 2, la mutilación metódica y silenciosa de la receta original. Para los fríos analistas de costos encerrados en sus modernos edificios corporativos en Monterrey, resultaba financieramente absurdo, caótico e ilógico mantener costosas cadenas de suministro especializadas exclusivamente para una sola marca regional. En el nombre supremo de la rentabilidad, la Cruz Blanca tenía que ser estandarizada a la fuerza para encajar sin fricciones en el inmenso y monótono molde logístico del conglomerado nacional. Las costosas materias primas locales de altísima calidad, que habían sido seleccionadas y perfeccionadas durante décadas para otorgarle a la cerveza su carácter distintivo, fueron sustituidas casi a escondidas. Se introdujeron gradualmente ingredientes genéricos, artificiales y mucho más baratos que la empresa matriz ya compraba al por mayor para inundar sus propias marcas nacionales de bajo costo. El lúpulo de primera línea fue reemplazado por amargos extractos industriales. La malta rica en nutrientes fue diluida con pesados adjuntos de maíz o arroz para abaratar drásticamente la producción. Peor aún, los vitales tiempos de reposo en las bodegas frías, un paso absolutamente esencial para desarrollar el cuerpo de la bebida y asentar la levadura, fueron recortados sin piedad. El objetivo único era acelerar la rotación de los tanques de fermentación, bombeando un volumen masivo de líquido hacia las embotelladoras, en una fracción del tiempo original. El resultado fue, a todas luces, un crimen imperdonable contra el paladar curtido de todo un estado. Los dueños mantuvieron astutamente el mismo diseño nostálgico en la etiqueta, la misma tipografía elegante que evocaba los tiempos de la Revolución, y la mismísima e icónica botella de vidrio ámbar de siempre. Pero el líquido amarillo que yacía embotellado en su interior era un completo extraño. Pasó de ser una bebida dorada, con carácter y con una corona de espuma densa, a convertirse en una sombra pálida, dolorosamente acuosa y totalmente carente de vida. La nueva gerencia subestimó de manera arrogante y letal la memoria sensorial colectiva de todo un pueblo. Los clientes más leales, aquellos hombres y mujeres orgullosos que habían levantado estas mismas botellas en bautizos, celebraciones patrias y funerales desde los lejanos años de la Prohibición, notaron la abominable diferencia en el instante exacto en que la primera gota de la nueva fórmula tocó sus labios. Al principio, en las cantinas locales se respiraba una densa confusión. Los bebedores se miraban los rostros extrañados, asumiendo con inocencia que tal vez el cantinero no había enfriado bien las botellas, o que simplemente se trataba de un desafortunado lote defectuoso y aislado. Pero conforme los meses avanzaron inexorablemente en la década de 1970, la amarga, plana y desabrida verdad se hizo innegable frente a todos. Habían sido víctimas de un engaño corporativo monumental. Abrir una botella de Cruz Blanca dejó de ser un venerado ritual de orgullo norteño para convertirse, velozmente, en una experiencia de profunda decepción. La bebida ya no sabía a su hogar, ya no sabía al esfuerzo del desierto ni a resistencia histórica. Ahora, trágicamente, sabía a una fábrica genérica, fría
y sin rostro, operando a 600 kilómetros de distancia. Sabía a una hoja de cálculo y a una reducción sistemática de costos. La indignación popular fue absolutamente silenciosa, sin huelgas ni manifestaciones con pancartas, pero fue comercialmente arrasadora. La profunda y sagrada lealtad cultural que la empresa original había tardado 70 largos años en construir piedra por piedra, ese escudo invisible que los protegió durante revoluciones armadas y grandes depresiones económicas, se evaporó en el aire seco del desierto en cuestión de meses. El consumidor chihuahuense, sintiéndose traicionado e insultado en su inteligencia por su propia marca emblema, simplemente dejó de pedirla en las barras. Si el sabor iba a ser exactamente el mismo que el de cualquier otra cerveza genérica y aburrida producida en masa, entonces podían beber cualquier otra cosa. Las ventas comenzaron a desplomarse en una caída libre, irremediable y definitiva. La corporación sureña había logrado comprar exitosamente el cascarón histórico de la Cruz Blanca, pero en su infinita y ciega arrogancia corporativa, asesinaron a sangre fría lo único que la hacía verdaderamente valiosa, su identidad irreemplazable. Convirtieron a un antiguo e invencible monarca regional en un simple muerto viviente, agonizando lentamente en los olvidados estantes inferiores de los supermercados. Para cuando la década de 1980 despuntó en el horizonte económico de México, el panorama corporativo global había entrado en una nueva fase de hipercapitalismo y optimización despiadada. La corporación matriz en Monterrey, que para entonces se había transformado en un gigante aún más masivo, con agresivas ambiciones de exportación internacional, comenzó a reevaluar meticulosamente la rentabilidad de todo su portafolio de marcas. En este nuevo y frío ecosistema, caracterizado por la eficiencia extrema, los monopolios consolidados y las gigantescas campañas de marketing a nivel nacional, no había absolutamente ningún espacio para el sentimentalismo histórico ni para el orgullo regional. Las marcas locales, aquellas que no podían justificar su existencia con márgenes de ganancia astronómicos y un atractivo masivo de frontera a frontera, fueron rápidamente clasificadas por los contadores como lastre corporativo. La cervecería Cruz Blanca, que ya venía cojeando severamente tras la alteración secreta de su receta original y la consecuente pérdida de confianza de su público más fiel, fue colocada exactamente en esa lista de prescindibles. Para los ejecutivos de la matriz, la antigua reina del desierto ya no era un activo estratégico. Era simplemente una fila de números decrecientes en una hoja de cálculo mensual. El primer golpe definitivo en esta etapa de colapso sistemático no fue detener las máquinas ni cerrar la fábrica de golpe, sino cortar de tajo el oxígeno vital de cualquier producto de consumo masivo, la publicidad y la presencia de marca. Durante décadas, el generoso presupuesto de marketing de la Cruz Blanca había sido el motor de la vida cultural en el estado de Chihuahua. Pero de un día para otro, la orden descendió desde Monterrey y el grifo se cerró por completo, hasta la última gota. Los directivos redirigieron cada peso disponible hacia sus flamantes marcas, insignia de alcance nacional e internacional, aquellas que requerían patrocinios millonarios en televisión y eventos deportivos globales. En Chihuahua, las consecuencias de este recorte absoluto fueron devastadoras a nivel visual. Los icónicos y enormes letreros de neón de la Cruz Blanca, que durante generaciones habían iluminado las noches en las cantinas y avenidas principales, comenzaron a fundirse por el paso del tiempo y jamás fueron reparados ni reemplazados.
los históricos patrocinios a los equipos locales de béisbol, a las coloridas ferias ganaderas y a los rodeos tradicionales de los pueblos, fueron cancelados abruptamente mediante fríos memorándums burocráticos. La marca fue despojada violentamente de su voz. Fue silenciada en los periódicos locales, borrada de las estaciones de radio y excluida por completo de la creciente influencia de la televisión comercial. Dejó de hablarle a su gente, y en el mundo del comercio, el silencio es siempre el preludio de la muerte. Condenada al silencio publicitario absoluto y arrastrando el pesado estigma de una receta mutilada que ahuyentó a sus defensores más leales, la caída de la Cruz Blanca en los puntos de venta se convirtió en una agonía lenta, asfixiante y profundamente humillante. La muerte de un imperio de consumo histórico rara vez ocurre en un solo día catastrófico con una gran explosión. Ocurre centímetro a centímetro, botella a botella, en los oscuros y fríos pasillos de los supermercados y las tiendas de conveniencia de barrio. Los mismos camiones de distribución masiva que años atrás exhibían orgullosamente, en letras gigantes, el emblema de la compañía chihuahuense, ahora llegaban a los depósitos pintados con los colores de las cervezas estrella del corporativo sureño. A la Cruz Blanca se le asignó el denigrante estatus de producto secundario, convirtiéndose casi en un estorbo logístico para los propios repartidores. Los cantineros, dueños de tiendas de abarrotes y gerentes de supermercados, respondiendo a la nula demanda del público y al empuje agresivo de los nuevos productos nacionales, comenzaron a relegar sistemáticamente las clásicas botellas ámbar a los peores lugares posibles. Fueron empujadas a los estantes inferiores, a los rincones más inaccesibles y mal iluminados de las hieleras comerciales, donde el polvo comenzaba a acumularse silenciosamente sobre las corcholatas metálicas. Para la nueva generación de chihuahuenses, aquellos jóvenes que alcanzaron la edad legal para beber a finales de los años 80 y durante los 90, la Cruz Blanca carecía por completo de significado. No poseían la memoria histórica de la prohibición, ni sentían el orgullo industrial de la posguerra que había definido a sus abuelos. Al no verla nunca anunciada en la televisión y al encontrarla solo arrinconada en las tiendas, para ellos era simplemente una cerveza genérica, barata, desabrida y pasada de moda. Una bebida fantasmal que consumían unos pocos ancianos en cantinas olvidadas por pura y obstinada costumbre inercial. Mientras esta tragedia comercial se desarrollaba en las calles, dentro de la histórica y enorme fábrica en la ciudad de Chihuahua, la humillación industrial se completó de manera rotunda. Las líneas de producción, las mismas que los pioneros europeos y mexicanos habían levantado con sangre y sudor, desafiando al desierto a finales del siglo XIX, fueron reprogramadas y usurpadas. Las sofisticadas máquinas embotelladoras comenzaron a llenarse incesantemente con el líquido dorado de las marcas nacionales provenientes de Monterrey. Los viejos trabajadores de la planta, herederos de una tradición cervecera única, ahora tenían que dedicar sus agotadoras jornadas a producir la cerveza de sus conquistadores. La elaboración de la Cruz Blanca pasó de ser la razón de ser de la majestuosa planta a convertirse en una molestia ocasional para los gerentes. Comenzó a producirse en lotes cada vez más pequeños, marginales y espaciados por meses, con el único y cínico propósito de justificar legalmente la retención de la marca registrada para que ningún competidor pudiera usar el nombre. El que alguna vez fue el rey indiscutible, el titán absoluto del norte de México, había sido vaciado de su alma hasta convertirse en un fantasma corporativo,
un muerto viviente de cristal y líquido aguado que deambulaba sin rumbo por los inventarios, simplemente esperando en la oscuridad el inevitable y definitivo golpe de gracia. A medida que la década de los 90 avanzaba de manera inexorable, la utilidad de la antigua y orgullosa fábrica en Chihuahua para el inmenso conglomerado nacional llegó a su límite matemático. En la lógica fría y despiadada de los mercados modernos, ya no era financieramente viable mantener operativa una planta industrial periférica y tecnológicamente rezagada, ni siquiera para producir los lotes mínimos y esporádicos que mantenían viva, de forma artificial, la marca registrada de la Cruz Blanca. La decisión final, al igual que aquel trágico contrato de venta firmado 30 años atrás, se tomó a puerta cerrada en una aséptica e iluminada sala de juntas a 600 kilómetros de distancia. Para los ejecutivos de Monterrey, simplemente era el momento de consolidar operaciones, recortar gastos innecesarios y liquidar los activos físicos restantes. Para Chihuahua, sin embargo, significaba el asesinato definitivo y a sangre fría de su patrimonio industrial más grande. El anuncio del cierre no vino acompañado de conferencias de prensa, ni de ceremonias de agradecimiento, ni de discursos nostálgicos sobre las 7 décadas de leal contribución de la cervecería a la economía del Estado. Fue una ejecución corporativa silenciosa, burocrática y brutal. Un simple y escueto memorándum impreso fue clavado en los tableros de corcho de los pasillos de la fábrica, informando a los trabajadores que la producción cesaría de forma permanente al final del mes y que se iniciaría el proceso de liquidación de todo el personal operativo. Hombres mayores que habían dedicado su vida entera a caminar por esos oscuros pasillos de ladrillo, cuyos padres e incluso abuelos también habían sudado frente a esas mismas calderas de cobre durante los gloriosos años de la prohibición, leyeron el documento en un silencio sepulcral. La indignación, el coraje y la rebeldía habían sido reemplazados hacía mucho tiempo por una resignación profunda y lúgubre. Sabían que este día llegaría. Simplemente habían estado esperando el golpe de gracia. El día en que las máquinas se apagaron definitivamente, no hubo drama visible ni protestas estrepitosas. Solo hubo una atmósfera de densa y pesada melancolía que parecía adherirse a las paredes húmedas. Durante el último turno, los obreros caminaron por la inmensa planta casi con reverencia religiosa, realizando los movimientos rutinarios que conocían de memoria, pero con una lentitud deliberada, plenamente conscientes de que sería la última vez. El sonido ensordecedor y rítmico de las botellas de vidrio chocando en las rápidas líneas de ensamblaje, un ruido metálico que alguna vez fue el latido constante del corazón económico de la ciudad, comenzó a espaciarse dolorosamente. La última botella ámbar fue llenada, coronada herméticamente con su corcholata y enviada por la cinta transportadora hacia la oscuridad del almacén. Y entonces, sin ninguna fanfarria, la mano gruesa y manchada de aceite de un supervisor bajó la palanca principal. Los grandes motores eléctricos se detuvieron. El silencio que siguió a esa desconexión fue absoluto, antinatural y aterrador. Las gigantescas calderas, que habían ardido ininterrumpidamente desde finales del siglo XIX, sobreviviendo al caos de la Revolución Mexicana y alimentando el furor de los años 20, finalmente se enfriaron por completo. El vapor presurizado dejó de silbar en la intrincada red de tuberías. El inconfundible y embriagador aroma a malta tostada y levadura fresca, que durante más de 70 años había perfumado y definido el aire del barrio circundante, comenzó a disiparse lentamente hasta desaparecer para siempre, arrastrado sin piedad
por los secos vientos del desierto. Al final de la jornada, los trabajadores se alinearon y marcaron sus tarjetas de asistencia en el reloj checador por última vez. Caminaron con los hombros caídos hacia las altas puertas de hierro forjado de la entrada principal, despojándose de sus uniformes y dejando atrás las herramientas que ya nunca volverían a utilizar. No hubo aplausos, no hubo multitudes despidiéndolos en las banquetas, solo el sonido rasposo de sus pesadas botas arrastrándose sobre el asfalto gris y el eco metálico de las llaves girando en los gruesos candados. Las luces de los inmensos pabellones industriales se apagaron una por una, sumiendo al legendario coloso industrial en la más profunda de las oscuridades. El proceso de desmantelamiento físico comenzó pocas semanas después, y fue un espectáculo tan humillante como el propio cierre. Las imponentes e históricas calderas de cobre, que habían sido importadas con tanto esfuerzo a lomo de mula y en precarios trenes a finales de 1800, no fueron preservadas como reliquias en un museo. Fueron desarmadas, cortadas brutalmente con sopletes industriales y vendidas por kilo como simple chatarra. Los hermosos tanques de fermentación, que alguna vez guardaron celosamente el secreto del sabor del norte, fueron arrancados de sus cimientos. Era como observar cómo despojaban a un guerrero caído de su brillante armadura para venderla al mejor postor. El cierre de la Compañía Cervecera de Chihuahua fue muchísimo más que la quiebra predecible de una fábrica periférica. Fue la amputación de una parte vital de la identidad de la ciudad. El barrio entero, que durante décadas había sincronizado su vida y sus relojes con los agudos silbatos de los turnos de la planta, quedó sumido en un letargo fantasmal. Todo lo que tenía valor material fue extraído, enviado en trenes hacia el sur o vendido, dejando atrás únicamente los enormes y gruesos muros de ladrillo rojo. Estos muros quedaron de pie, silenciosos y vacíos, alzándose bajo el implacable sol del desierto como el esqueleto calcinado de un dinosaurio gigante, un recordatorio mudo y monumental de la crueldad con la que el progreso corporativo puede devorar la historia, borrar los legados y apagar, con una sola firma, el rugido de todo un imperio. Han pasado décadas desde que las pesadas puertas de hierro de la Compañía Cervecera de Chihuahua se cerraron por última vez, y el eco metálico de sus candados resonó en el desierto. Hoy, si uno camina por las calles donde alguna vez reinó este coloso industrial indiscutible, no encontrará monumentos gloriosos, estatuas de bronce, ni placas conmemorativas rindiendo tributo a sus fundadores. El vasto terreno, donde las inmensas calderas rugían, ha sido absorbido inexorablemente por la expansión urbana, transformado en estacionamientos de concreto gris, bodegas comerciales genéricas o simplemente terrenos baldíos donde el viento y el polvo siguen reinando. De aquel majestuoso imperio que sobrevivió a las balas de la revolución y que sació la sed de una nación vecina durante los frenéticos años de la prohibición, apenas queda un rastro físico en la arquitectura de la ciudad. Sin embargo, la muerte lenta y calculada de la cervecería Cruz Blanca dejó tras de sí un silencioso cementerio de artefactos nostálgicos. Si uno busca cuidadosamente en los polvorientos mercados de pulgas de Ciudad Juárez o navega por las interminables subastas digitales en eBay, encontrará los restos fragmentados de esta gran dinastía. Viejas charolas metálicas de servicio, con los bordes profundamente oxidados y la emblemática pintura roja y blanca descascarada por el paso del tiempo, se venden hoy como simples antigüedades vintage, por unos pocos dólares. Vasos de cristal grueso, con el logotipo cuidadosamente grabado, destapadores de acero pesados y viejas botellas ámbar
vacías cambian de manos entre coleccionistas que, muy probablemente, nunca en su vida probaron la cerveza original. Son objetos estéticamente hermosos, innegablemente históricos, pero profundamente tristes. Son las reliquias vacías de un ecosistema cultural vibrante que fue deliberada y corporativamente extinto. La trágica caída de la Cruz Blanca no es simplemente la historia rutinaria de un negocio regional que fracasó porque dejó de ser competitivo en el mercado abierto. Es, fundamentalmente, una autopsia dolorosa sobre el costo humano, social y cultural del expansionismo corporativo descontrolado. Las grandes corporaciones monopólicas, como aquella que bajó desde Monterrey para devorar a esta cervecería, operaban bajo la falsa y arrogante premisa de que el capital puede comprarlo absolutamente todo, incluso la identidad misma de un pueblo. Asumieron, desde la comodidad de sus salas de juntas, que la profunda lealtad de la gente de Chihuahua hacia su cerveza era simplemente un hábito de consumo maleable, algo que podía ser transferido sin fricciones a una fórmula genérica, diluida y abaratada, mediante un astuto truco de empaque y etiqueta. Pero se equivocaron rotundamente. Demostraron empíricamente que puedes comprar los inmensos tanques de fermentación, puedes adquirir las sofisticadas patentes, puedes apropiarte de los camiones de reparto y hasta puedes adueñarte legalmente de la marca registrada. Pero jamás podrás embotellar el orgullo regional. Cuando la receta original fue alterada quirúrgicamente en nombre de la eficiencia financiera, la magia que unía al producto con su gente se rompió para siempre. Al intentar convertir a la Cruz Blanca en un engranaje dócil y sin rostro dentro de una monstruosa máquina de monopolio nacional, no solo mataron el sabor, asesinaron el profundo significado histórico que esa bebida tenía para las generaciones de personas que la consumían. Hoy en día, la historia de esta cervecera sirve como una advertencia brutal y de acero inoxidable para cualquier empresa local que esté experimentando su propio auge. Es una lección sombría y necesaria sobre el letal espejismo de la seguridad corporativa. Cuando los gigantes del sur, del norte o del extranjero llaman a la puerta con impecables maletines llenos de dinero y promesas seductoras de mantener intacto el legado, la historia de Chihuahua susurra una verdad incómoda desde las sombras del árido desierto. En la naturaleza implacable del capitalismo de monopolio, la absorción nunca es una alianza estratégica. Es, siempre y sin excepción, un consumo predatorio. La Cruz Blanca sobrevivió al fuego cruzado de ejércitos revolucionarios, a las dinamitas en las vías del tren y a las crisis económicas más severas del siglo XX, solo para ser asfixiada sin una sola gota de sangre derramada, en el frío, aséptico y silencioso aire acondicionado de una sala de juntas corporativa. Su final nos deja una reflexión profundamente perturbadora sobre lo que la sociedad pierde de manera irreversible cada vez que permitimos que la riqueza de nuestros sabores locales, nuestra industria regional y nuestra memoria cultural sean sacrificadas en el altar de la rentabilidad y la estandarización masiva. Porque una vez que la última caldera se enfría, los trabajadores se marchan a casa y la receta original se encierra en un archivo olvidado. Ese legado nunca, jamás, puede volver a encenderse. La historia de la cervecería Cruz Blanca es, en última instancia, el eco de una advertencia que resuena mucho más allá del abrasador desierto de Chihuahua. Nos obliga a confrontar una realidad incómoda sobre el mundo moderno. No todas las batallas se pierden en el campo de combate, y no todas las conquistas requieren ejércitos o fuego de artillería. A veces, la destrucción absoluta de un legado cultural entero
requiere apenas de la firma de un contrato, un apretón de manos en una elegante sala de juntas y la promesa vacía de la eficiencia corporativa. Lo que se perdió cuando esas calderas centenarias se enfriaron definitivamente no fue simplemente una marca comercial o una cuota de mercado regional. Se perdió un pedazo del alma del norte de México. El trágico destino de esta cervecería nos demuestra que el capital monopólico opera a menudo como un hoyo negro. Consume todo a su paso, estandarizando los sabores, borrando la diversidad de las identidades locales y reduciendo generaciones de esfuerzo humano a una simple línea roja en un balance financiero. Los colosos de la industria rara vez compran a sus rivales regionales para aprender de ellos o para proteger su magia artesanal. Los compran para silenciarlos. Es el costo invisible y devastador de la rentabilidad implacable. Cuando olvidamos de dónde vienen nuestros productos, cuando permitimos pasivamente que la identidad de nuestra propia tierra sea reemplazada por fórmulas genéricas dictadas a cientos de kilómetros de distancia, perdemos mucho más que el gusto por una bebida tradicional. Perdemos nuestra historia compartida. Hoy, las masivas paredes de ladrillo rojo de la vieja fábrica pueden estar vacías, pero la historia que alguna vez albergaron exige ser contada y recordada. ¿Y tú? ¿Conoces alguna marca, fábrica o tradición entrañable en tu propia región que haya sido devorada y borrada por el avance implacable de los monopolios corporativos? ¿Qué legados silenciosos están desapareciendo en tu ciudad en este preciso momento? Por favor, comparte tu historia y tus recuerdos en la sección de comentarios de abajo. Este canal es un espacio dedicado a mantener viva esa memoria colectiva que el sistema intenta olvidar. Si este viaje a través de la historia industrial y humana de México te ha impactado, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este documental y actives las notificaciones. Semana a semana, seguiremos desenterrando las historias ocultas de aquellos imperios que cayeron en el olvido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.